Bienvenidos a La Economía. El gobierno argentino, liderado por el presidente ultraliberal Javier Milei, ha anunciado la eliminación del cepo cambiario a partir del próximo lunes, tras alcanzar un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 20.000 millones de dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta medida busca fortalecer las reservas del Banco Central y establecer un nuevo régimen cambiario que incluya un esquema de bandas de flotación. Sin embargo, analistas advierten que la liberación del mercado de cambios podría generar presiones inflacionarias adicionales, después de que este viernes se conociera que la inflación se aceleró más de lo esperado, ubicándose en el 3,7% en marzo. El gobierno confía en que estas reformas económicas contribuirán a estabilizar la economía y atraer inversiones extranjeras. Pues comentamos estos anuncios que nos llegan de Argentina con nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio. El aumento de la inflación se da en un mes atravesado por turbulencias en el ámbito local ante la sangría de reservas del Banco Central y la expectativa por eventuales modificaciones en el régimen cambiario tras el acuerdo con el FMI. ¿Qué más ha dicho el ministro de Economía, Caputo? Exactamente. Durante marzo había muchas expectativas de inflación y esas expectativas de inflación terminaron cristalizando hoy con el anuncio del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica terminar con el cepo cambiario para las personas. O sea, desde 2019 solo unos pocos argentinos podían comprar unos $200 mensuales. Ahora todos los argentinos podrán comprar los dólares que quieran, pero no las empresas. Todavía habrá algunas restricciones. Y en el mercado oficial, el dólar, que hasta hoy cotizó a 1.097 pesos, bueno, podrá flotar entre una banda de 1.000 a 1.400 pesos. Con lo cual, si hay demanda, si hay presión cambiaria el próximo lunes, el dólar podría subir hasta un 27%, lo que constituiría y consolidaría las expectativas de devaluación que tenía el mercado. Esos son los principales anuncios de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alejandro, ¿es el acuerdo con el fondo el salvavidas del gobierno argentino? Habrá que ver si este acuerdo sirve en este contexto internacional de guerra arancelaria, de temor a una recesión global, de caída de los precios de las materias primas y huida de capitales de los mercados más inseguros a los mercados más seguros. El gobierno espera que ese acuerdo, ese préstamo nuevo que pidió al Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares sirva para reforzar las reservas del Banco Central, para repagar la deuda con el propio fondo y que a cambio, bueno, implica la flexibilización cambiaria y eso podría, según el gobierno, reactivar la inversión que hasta ahora era retraída por esas restricciones cambiarias, fortalecer la recuperación económica y revertir la caída del empleo. Lo que no menciona el gobierno es cuál va a ser el impacto de estas medidas en la inflación. Hay un temor de que podría recalentarse aún más la inflación, por lo menos en lo que es el mes de abril, en lo que es mayo, y que quizás a partir de junio, con el ajuste fiscal y monetario que promete seguir haciendo el gobierno, pueda recuperarse la senda de descenso de la inflación para llegar a octubre, el mes de las elecciones legislativas, donde se pondrá en juego la popularidad de Milei con una inflación menor, que es la principal bandera que ofrece Milei al electorado. Alejandro Rebosio, muchísimas gracias por todos estos detalles. Un saludo. Gracias a ustedes. La segunda vuelta en Ecuador el domingo define mucho más que el próximo presidente. La pugna entre el actual mandatario de centroderecha, Daniel Noboa, y la candidata progresista, Luisa González, definirán el rumbo económico del país andino. Entre los principales temas impacta el peso de la deuda. Ecuador afronta una deuda externa de casi 50.000 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía. La agencia crediticia Fitch Ratings mantiene la incertidumbre sobre la viabilidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 4.000 millones de dólares y percibe que mientras Noboa buscaría mejorar el clima del sector privado y atraer inversión extranjera, González aumentaría el gasto público con mayor presencia del Estado en la creación de empleo. Conversamos sobre la situación económica ya en Ecuador con el economista Vicente Albornoz, que nos acompaña desde Quito. Vicente, ¿cómo estás? Un placer saludarte de nuevo. Vicente, Ecuador llega a la cita electoral en recesión económica. ¿Qué políticas necesita el país para impulsar una recuperación sostenible? Bueno, quien gane las elecciones presidenciales del domingo va a enfrentar un gran reto, porque la economía ecuatoriana no está creciendo. En realidad, el ingreso por habitante de Ecuador no ha crecido desde el 2014. Llevamos casi 11 años
en que la economía crece, se contrae, pero en el fondo estamos en el mismo nivel que teníamos a mediados del año 2014. Entonces el reto es muy complejo y el mayor reto en este momento es romper la dependencia del petróleo, la dependencia de la economía ecuatoriana del precio del petróleo. Y esa dependencia se da a través de que la renta petrolera llega en gran parte al Estado y el Estado se ha vuelto el único motor importante de la economía. Cuando el Estado no tiene un buen precio del petróleo, no tiene recursos, no puede gastar, la economía ecuatoriana deja de crecer. Y la única manera de salir de esto es abrirse al mundo. No puede ser que Ecuador, siendo un país relativamente pequeño, no esté más abierto al mundo y que pueda producir para todo el planeta y que ojalá podamos inundar el mundo de los productos en los cuales somos especialmente competitivos. Muchos de ustedes deben conocer el banano ecuatoriano, los camarones ecuatorianos o el chocolate ecuatoriano, el cacao ecuatoriano. Esto es importantísimo. Y al mismo tiempo, el reto consiste en mantener la estabilidad económica del Ecuador. Ecuador es un país con una economía que quizás no crece, pero es muy estable. Somos el país del continente americano con la menor inflación, con menos del 1% anual. Mantener esa estabilidad es absolutamente clave. ¿Pero qué debería pasar entonces con el crudo en el futuro, teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta, cortes eléctricos, fugas contaminantes y la oposición de comunidades indígenas? Bueno, tenemos que seguir produciendo petróleo. El hecho de que seamos muy dependientes del petróleo no significa que tengamos que cerrar los pozos petroleros. Ecuador tiene que seguir produciendo petróleo. Tenemos que ser eficientes en la producción de petróleo. Es el principal producto del país, es la principal exportación del país. Tenemos que simplemente hacerlo con mayor cuidado hacia la naturaleza y sobre todo administrando mejor esos recursos, porque muchos de esos recursos en el pasado han sido mal utilizados. Más de una vez hemos tenido mucho dinero que viene del petróleo y lo hemos desperdiciado de alguna manera. Vicente Albornoz, muchísimas gracias por tus valoraciones sobre este asunto. Muchas gracias a ustedes. En medio de la guerra arancelaria de Donald Trump, la confianza de los consumidores estadounidenses cayó en abril por cuarto mes consecutivo. El sondeo de la Universidad de Michigan revela que los estadounidenses temen un auge del desempleo. Además, los consumidores cuentan con que la tasa de inflación a largo plazo se eleve al 4,4%, 3 décimas más de lo que pronosticaban en marzo. Una evolución que preocupa sobre todo al Banco Central, la Reserva Federal, que presta particular atención a las expectativas de inflación, ya que su meta es mantener la estabilidad de los precios y un bajo desempleo. El posible impacto de la guerra comercial de Trump hunde la confianza del consumidor en Estados Unidos. Vamos a Nueva York con el último análisis de esta complicadísima semana. Ana Nieto, no son solo los consumidores el motor del crecimiento de Estados Unidos quienes apuestan por el pesimismo. También el presidente de la Reserva Federal de Nueva York ha rebajado su previsión de crecimiento de la economía. ¿Qué datos maneja ahora? Sí, John Williams, el presidente de la Reserva de Nueva York, que es miembro del comité que actúa en política monetaria, ha dicho hoy en un discurso que como resultado de los nuevos aranceles y también de la política inmigratoria que está reduciendo la inmigración al país, espera que la economía, que el año pasado creció a un ritmo anualizado del 2,4%, este año no lo haga por encima del 1%. Además, también ha elevado la previsión de inflación hasta el 4% y del desempleo posiblemente hasta el 5%. Hoy algunas entidades financieras han presentado sus resultados trimestrales y, por ejemplo, el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ha hablado de turbulencias muy considerables en los mercados y ha recordado que sus analistas están previendo que la economía pueda entrar en recesión al 50%. El presidente de Wells Fargo también ha dicho que espera mucha volatilidad y mucha incertidumbre en los próximos meses. Los analistas van a estar muy atentos a cuáles son las previsiones de futuro de las empresas que presentan sus resultados. Eso va a ser la clave. Bueno, y se cierra, de hecho, una de las semanas más volátiles en los mercados, con algo de calma por hoy, pero tras fuertes tensiones en el mercado de bonos. Ana, ¿se han disipado los temores?
Sí, el mercado de acciones ha cerrado una semana de intensa volatilidad, con índices hoy al alza e incluso algo más de calma en un mercado de bonos que ha estado inusualmente a la baja junto con el dólar. Hoy todos los mercados han optado por escuchar a la portavoz de la Casa Blanca y el optimismo que hay con respecto al interés que pueda tener China en la negociación, y pese a la subida de los aranceles por su parte esta madrugada. Adicionalmente, otra gobernadora de la Reserva Federal, Susan Collins, del brazo de Boston, ha asegurado que la Fed estaría preparada para estabilizar los mercados si fuera necesario. En cualquier caso, nadie va a dejar de prestar atención tanto al mercado de bonos como al dólar, que son activos refugio tradicionalmente, que no se están comportando como tal en estos momentos y que están mostrando un cambio de confianza en los activos más estables del mundo. Que esto sea temporal y no una tendencia en el atractivo de Estados Unidos como centro de inversión lo va a decir el tiempo, pero ahora mismo todo el mundo se está fijando en dos cosas: una guerra comercial global y el hecho de que Estados Unidos está a punto de aprobar un presupuesto con fuertes recortes fiscales que amplía sus déficits y hay que financiarlos. Muchísimas gracias, Ana, por todos estos análisis. Un saludo hacia Nueva York. Un saludo. El presidente chino Xi Jinping se ha pronunciado por primera vez desde que estallara la guerra comercial con Estados Unidos. El líder de la segunda economía más grande ha pedido a Europa unir fuerzas para proteger la globalización y para oponerse a prácticas unilaterales que tildó de intimidatorias. Lo ha dicho durante la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a China. Una visita criticada, por cierto, por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Pero la Unión Europea y China parecen estar incrementando sus esfuerzos diplomáticos para limar asperezas a la vista de la política arancelaria de Donald Trump. Y de hecho, hoy se confirma que a mediados de julio se celebrará una cumbre bilateral entre China y la Unión Europea. Y aquí dejamos por ahora el segmento de economía. Pueden ver estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW. En nombre de todo el equipo de Berlín, gracias por acompañarnos y hasta pronto.